Millones de personas amanecen sin empleo, sin trabajo, sin dinero. A cambio, un coronavirus amenazando todo. La economía se cae a pedazos en todos los países del mundo. Nadie se salva. Y el pánico se apodera en todos los sectores. Desde el gobierno que no saben qué hacer, hasta el sector empresarial. Histórico está haciendo todo. La pobreza, la economía, empresas en quiebra. Solo para darle una idea, la Unión Europea acordó un presupuesto de rescate que jamás se hubiera pensado. 2 billones de dólares de aquí a 6 años y de manera inmediata casi $1 billón para tratar de salvar algo del poder económico. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este maldito bicho que está acabando con el dinero de millones? Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. No hay empleo. Y sí, muchos gastos. Esta es tan solo una parte de lo que pasa en el mundo. Europa. El coronavirus ha provocado una caída histórica de la economía de Europa. El Producto Interno Bruto cayó 12.1%. El desempleo sube 7.8%. Las gráficas son dramáticas. Esta es la caída y la recesión en Europa, motor financiero que mueve al mundo. Sí es triste vernos en esta situación donde estamos bien, donde podemos trabajar, donde podríamos salir a trabajar y en medio de la situación no lo podemos hacer. Los gobiernos, con promesas de incapacidad, intentan arreglarlo todo. Efectivamente, que estamos en la dirección correcta, en el camino correcto, hemos pasado lo peor de esta pandemia en materia económica y ojalá que el comportamiento ejemplar de los ciudadanos nos permita mantener a raya al virus. Todo mi ánimo, todo mi cariño. Tomemos el caso de España. Más de 12 millones de personas están en riesgo de pobreza, es decir, el 26% de la población. Más de 17 millones de personas no activas, es decir, tienen más de 16 años de edad, pero no están incorporadas al mercado laboral, como estudiantes, prejubilados y jubilados, pensionistas, amas de casa, discapacitados, gente que hace trabajos benéficos. Más de 4 millones de profesionistas autónomos sin seguridad para cobrar. España hundida. Su economía cae 18.5%. Son las peores cifras desde la Guerra Civil Española. Conocido de caída inédita del Producto Interno Bruto. El confinamiento ha provocado la mayor destrucción de empleo de la historia en un solo trimestre. También ha aumentado en esos meses en casi 75.000 el número de hogares en los que nadie trabaja. Son ya más de 1.100.000 y la tasa de paro supera el 15%. Estamos en un país que ha perdido a 45.000 compatriotas por un virus. Hay 7 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. Y en España estamos viendo un drama. España camina derecha hacia un desastre. Los optimistas dicen que vamos a comer mierda. Yo creo que no va a haber mierda ni para la mitad. Jorge Bustos, periodista y crítico en España. Por si fuera poco, se avecina un rebrote de coronavirus en Europa y en todo el mundo. Y además, como decía, el rebrote, ¿no? Ahí viene el rebrote y bueno. Vamos directamente, hay muchísimas preguntas, gracias a ustedes, gracias al equipo Detrás de la Razón. Vamos con nuestros analistas, invitados de lujo, 2 titanes. Bueno, no hay femenino, creo que sí, no hay, ¿no? Para titán. Una gran titán, Beatriz Lluvero, periodista, que sabe mucho de estos temas. Allá en Madrid, gracias Beatriz, hace mucho que no te veía, es un placer que estés aquí. Y bueno, pues Adrián Celaya, usted lo conoce, es el presidente de un gran think tank que se llama ECAI Center allá en Durango, allá en España.
y que ha hecho mucho por el conocimiento económico. Gracias, Adrián. Les pido su ayuda a los dos porque hay pues muchas preguntas y muy poquito tiempo, como ustedes ya saben. Beatriz, primero las damas. Antes de ir a las causas, vámonos a lo más urgente. ¿Qué peligro está enfrentando el mundo? Y como ejemplo, pues Europa, ¿no? ¿Qué le va a pasar a todos esos que perdieron, están perdiendo y van a perder sus empleos? ¿Qué va a pasar con todas esas familias que dependían de ese trabajo? Por favor, Beatriz, adelante, te escucho. Bueno, pues yo creo que básicamente lo que nos ha puesto de manifiesto esta pandemia es la sensación de incertidumbre, ¿no?, que tenemos hacia un futuro, que no sabemos muy bien cómo afrontar, y que realmente hemos descubierto que no teníamos tampoco los mecanismos adecuados a todos los niveles, desde las instituciones públicas, privadas, a todos los niveles como sociedad, para poder enfrentarlo. Ha puesto de manifiesto que realmente los modelos productivos que hasta ahora estaban, nos sostenían, están totalmente obsoletos, y ejemplo de ello es el modelo productivo de España. Y ha puesto también de manifiesto que realmente estamos muy por detrás de lo que tendríamos que estar en cuanto a digitalización, teletrabajo, que son elementos, herramientas, capacidades que no hemos trabajado, no hemos desarrollado lo suficientemente bien como para poder enfrentar una circunstancia como la que nos ha venido en estos momentos. Por lo tanto, realmente lo que nos pone de manifiesto el COVID-19 en estos momentos, en el escenario social y económico, es un escenario de total incertidumbre que se va a ver agravado en los próximos meses, concretamente a partir de septiembre, cuando se retome la actividad laboral y económica habitual fuera del periodo estival, y cuando además nos enfrentemos al, digamos, segundo rebrote. Ya estamos en un segundo rebrote, pero digamos el rebrote más contundente, que va a ser el de otoño. Bien. A ver, Adrián, antes de ir a las causas y explicarme por qué, cómo, lo mismo, ¿qué va a pasar con tanto desempleado? Se pronostica que cerrarán incluso más empresas, muchas se declararán en quiebra y cada vez habrá más gente sin trabajo, sin dinero, y la pobreza subirá. ¿Qué va a pasar, por favor? Bueno, vamos a ver. Nosotros desde el principio de esta crisis estamos diciendo, por un lado, que tenemos una incógnita de fondo para el análisis económico, que es la incógnita, digamos, científica o sanitaria. Por lo que vaya a pasar en el ámbito económico y social depende, en primer lugar, de qué pase en unas circunstancias como estas en el ámbito sanitario. Si, como habéis dicho vosotros, va a haber otro rebrote, como nos están amenazando desde hace 2 o 3 meses, o no va a haber, y si con respecto a ese rebrote se van a tomar nuevas medidas como algunas de las que se han tomado, que han tenido un impacto económico letal sobre la economía. O no, va a haber medidas de amortiguación como las que se están tomando en las últimas semanas, pero que no impactan de forma negativa directa en la economía. Hay dos hipótesis sobre lo que está sucediendo y lo que puede suceder cara al futuro. Una es que nos encontremos estrictamente ante la crisis del coronavirus, generada por el coronavirus y por las medidas adoptadas para hacer frente a esta epidemia, y entonces sería una expectativa, estaríamos ante un problema temporal fundamentalmente, ¿no? Es decir, aunque la economía caiga de una forma tremenda este año, pues según los países, un 5, un 10 o incluso un 15% en algunos, la expectativa sería de recuperación progresiva hacia el año próximo o en un par de años. El problema es que lo que no sabemos desde el principio es en qué medida esta crisis del coronavirus se va a juntar o va a actuar como detonante de la crisis de fondo del sistema neoliberal, digamos, que ya estaba en una situación explosiva desde comienzos de este siglo en Europa y en Estados Unidos, que provocó la crisis del 2008 y que es un tema sin resolver, sobre todo a través del sobreendeudamiento y de los riesgos en el sistema financiero. Esa situación crítica que está a punto de explotar, que todos los analistas pensaban que era algo que tenía que estallar en 1, 2, 3 años, de pronto nos encontramos con esta crisis del coronavirus. Si la crisis del coronavirus hace estallar el problema de fondo, nos encontraríamos ante algo con repercusiones mucho más gruesas, mucho más graves
y que tendría también una repercusión seguramente en un cambio de sistema. Bien, antes de entrar otra vez a las causas, vámonos un poco por el método actual. ¿Cuál es la principal preocupación, Beatriz, para los gobiernos, tú que estás en Europa? ¿A qué le tienen más miedo, a la infección por coronavirus o al desempleo y desastre económico por coronavirus? ¿O cuál consideran más peligroso, por favor, Beatriz? Creo que es claro, o sea, la situación económica es ahora mismo la principal preocupación de cualquier gobierno europeo, pero no solo europeo, de cualquier gobierno del mundo. Y ejemplo de ello es cómo ha cambiado la visión o la forma de actuar frente al virus. Es decir, mientras a principios de esta pandemia en Europa, hablamos del mes de marzo, abril, cuando además se registraron las caídas más brutales respecto a la economía, los países intentaron adoptar medidas de contención al virus, es decir, por ejemplo, medidas de confinamiento, medidas de limitación de movimiento, etc. Ahora la situación es totalmente diferente, es decir, ahora mismo, por ejemplo, en Europa, que estamos viviendo un rebrote de la enfermedad, estamos en una segunda ola de contagio, la actitud viene a ser más de medidas preventivas de forma localizada, pero tenemos que continuar con la actividad económica, porque no nos podemos permitir parar el sistema de nuevo. Por lo tanto, ya la visión frente al virus no es tanto de contención, sino más de, iremos hacia una inmunidad de rebaño, es decir, para un momento en el que lamentablemente los ciudadanos nos contagiemos de la enfermedad y empecemos a generar ese porcentaje de anticuerpos que es necesario, aunque las evidencias científicas no lo tienen muy claro, para poder desarrollar nuestra actividad y convivir con el virus. Pero sin duda ahora mismo yo diría que la situación económica es que es capital, porque es que no se pueden permitir una nueva parálisis del sistema, no se pueden permitir más ERTEs en los países europeos, no se pueden permitir tener cerrados el ocio, los servicios. Es decir, España, por ejemplo, España e Italia son dos de los países más afectados dentro de la Unión Europea por el COVID-19 y son dos países que viven prácticamente del sector servicios. El COVID les ha paralizado completamente. Por lo tanto, ahora mismo la preocupación es cómo remontamos esto. Bien. O sea, esto que dices tú, pues en marzo, si lo hubieras dicho, pues te hubieran criticado muchísimo. Adrián, ¿ha cambiado entonces el valor de la vida? Al principio era vamos a proteger a los desprotegidos, a los que están mal inmunológicamente, y ahora es pues ya ni modo, se mueren, vamos a proteger a la economía de todos. ¿O cómo es, o cuál es lo más peligroso, o cómo resuelves este dilema ético, científico, psicológico, económico y médico? Bueno, en principio, en primer lugar hay que tener en cuenta que la economía y, digamos, la salud, el bienestar o la supervivencia no son algo que pueda separarse. De la economía depende la supervivencia al final de todos, de una forma o de otra. Claro, esto se percibe, yo creo que mucho antes en los países en desarrollo, donde ya las medidas que se están adoptando están ya provocando miles de muertos y van a provocar al final millones de muertos como consecuencia de hambre. Con consecuencia de hambre, y el número de personas que estaban falleciendo, de hecho, ya en países en desarrollo, como consecuencia de la situación estructural actual, se va a ver aumentado o multiplicado como consecuencia de estas medidas. Entonces, esto no se percibe de forma tan clara en los países en desarrollo, pero era algo muy previsible. Es decir, en el momento en que se empiezan a tomar medidas que cortan la capacidad productiva en un 8 o un 10%, casi de forma automática, pues se sabe que eso, desde luego, no es sostenible y no es repetible, porque inmediatamente va a aumentar el paro aumenta la pobreza, y esto genera problemas de todo tipo, problemas sanitarios, sociales, etcétera, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero tú siempre has sido un gran crítico de Donald Trump. Con esto que dices, pues ahora resulta que Bolsonaro y Donald Trump pues tienen razón o tenían razón. Todos a trabajar, no importa que se mueran los que están desprotegidos. Adrián, a ver. Bueno, vamos a ver. Nosotros siempre hemos intentado ser muy prudentes al valorar los aspectos, digamos, científicos, sanitarios de este tema. Pero sí me da la sensación de que, transcurridos unos meses, y viendo, por ejemplo, lo que está pasando en unos y otros países, o el cual está siendo el resultado de países que no han adoptado medidas, digamos, dañinas para la economía,
como Suecia o como Bielorrusia, yo creo que se puede decir bastante claramente que las medidas tomadas han sido desproporcionadas. Han sido desproporcionadas con respecto al daño real que se estaba produciendo y que se han tomado con una alegría sorprendente. Y hablo de las medidas de confinamiento y de cierre de las actividades productivas, sin ninguna duda. Bien. A mí, en este momento, yo creo que esa conclusión la tenemos, yo creo que la tienen la generalidad de la clase política, y de ahí viene esto que comentaba Beatriz, de que seguramente no lo van a repetir en otoño, y si no, nos encontraríamos ante un contexto político cada vez más crítico. Bien, a ver, Beatriz, yo veía que decías que no. A ver. Es que yo creo que también hay que tener en cuenta el contexto, es decir, a comienzos de esta pandemia no se sabía muy bien cómo actuar desde el punto de vista sanitario frente al virus. Sin embargo, ahora mismo, por ejemplo, que nos encontramos en un rebrote, en una segunda ola del virus, por lo menos aquí en Europa, nos hemos dado cuenta de, primero, cómo actuar, cuáles son los mecanismos que hay que poner en marcha a nivel social, a nivel sanitario. De hecho, por ejemplo, los hospitales, los ambulatorios tienen ya circuitos COVID totalmente separados del resto de los pacientes. Y luego también nos hemos dado cuenta de que, pues bueno, anteriormente, en marzo, nos encontramos en una situación de desabastecimiento. No había EPIs, no había mascarillas, no había respiradores suficientes. Ahora mismo creo que esa situación se ha solventado, por lo menos en la mayor parte de los países desarrollados, y también nos estamos dando cuenta de que gracias a la activación de estos mecanismos, sí hay un brote, sí hay una segunda ola de contagio, pero que se está produciendo en otro perfil de población totalmente diferente. Es decir, si en el mes de marzo-abril los contagios afectaban sobre todo a personas mayores y de población de riesgo, ahora mismo están afectando a personas jóvenes que bueno, no toman las precauciones o son inconscientes en cuanto al virus, se creen indestructibles, pero el perfil de paciente ha cambiado totalmente, y yo creo que eso en parte es debido a que, primero, no contábamos con los estudios científicos suficientes al comienzo de esta crisis para abordar la pandemia, y por otro lado, no se habían activado los mecanismos ni se tenían recursos para abordar la pandemia, pero sin duda ahora mismo la situación es totalmente diferente. Bien, a ver, Beatriz, vamos a las causas porque ya se nos va a acabar el tiempo. La crisis económica que vemos, ¿es resultado de qué? ¿Del coronavirus, de la mala gestión, de la estupidez, del saqueo, de la corrupción, del robo del dinero público? ¿Qué es? Y mira, nos dice CAI Center, el think tank que dirige Adrián, que de acuerdo a los reportes de los servicios de inteligencia más importantes, se pueden establecer 3 hipótesis para explicar un plan, por ejemplo, premeditado vía coronavirus para ver lo que estamos viendo, el hundimiento dramático de la economía. Hipótesis 1, un contraataque de China frente a las agresiones de Estados Unidos. Hipótesis 2, un último intento de la oligarquía financiera occidental por asegurar que Donald Trump pierda las elecciones. Hipótesis 3, una estrategia para salvar el sistema económico occidental a través de la destrucción calculada de una parte de la producción, haciendo posible la recuperación de las empresas supervivientes de forma similar a lo conseguido en las guerras mundiales. ¿Cuál escoges o no escoges ninguna y está mal o está bien? ¿Qué ves en todo esto? Estamos en un momento en el que es precipitado, ¿no? Hablar de causas, de hipótesis. Sí que es verdad que estamos ante una crisis con unos niveles históricos, es decir, la caída de países en cuanto a su Producto Interior Bruto, su economía. Por ejemplo, Francia está experimentando unas caídas que ni siquiera. En mayo del 68, España, Italia, o sea, es decir, todos los países. Incluso esta crisis ha puesto de manifiesto el derrumbe de la economía muy por encima de la crisis de Lehman Brothers en el año 2008. Causas, sin duda, a nivel sanitario, a nivel conspiranoico, biológico, sabremos en algún momento de la historia si realmente este virus fue creado, como dicen, o no fue creado. Sí que hay muchas sospechas, ha habido muy poca transparencia desde el inicio de la pandemia, que ahora no se fecha en diciembre, sino en agosto, en China. Es decir, es muy complejo, pero sin duda creo que lo que afecta más a la sociedad, al ser humano, es la estupidez de nuestros líderes políticos. Hay grandes fallos en el sistema, hay muy mala gestión, hay muy malas decisiones y sobre todo hay falta de hombres y mujeres de Estado.
que sean capaces de abordar crisis como la actual, la del COVID-19 a la que nos enfrentamos, con una capacidad de vocación y con una vocación de verdadero servicio público. Por lo tanto, creo que realmente son muchos fallos que se producen en muchos niveles en cadena. Gracias, gracias. A ver, Adrián, pues tú que eres el dueño del think tank, y ¿qué es lo que vemos? ¿Por qué? Las causas. Sí, bueno, para ubicar ese párrafo que has leído, nosotros como ICAI Center no entramos en los aspectos, digamos, biológicos, científicos, en el origen de la enfermedad en sí mismo, sino que hemos entrado a analizar las reacciones políticas y económicas frente a esa enfermedad. Y en ese contexto, bueno, no nosotros, sino ahí lo que hacemos es referencia a distintos informes que se manifiestan todos ellos sorprendidos por la sobrereacción y la facilidad con la que los distintos gobiernos han adoptado premeditadamente medidas que sabían que estaban hundiendo su economía. Y esto es algo muy sorprendente. Todo el mundo reconoce, por ejemplo, que el primer país europeo que adoptó ese tipo de medidas, Italia, no las hubiera adoptado jamás si antes no las hubiera adoptado China. Hubiera sido políticamente impensable. Y lo mismo, España no lo hubiera hecho si un mes antes no lo llega a hacer Italia. Pero estas medidas se van adoptando de un país a otro y sin pensarlo demasiado, y a sabiendas de que la economía se va a hundir. Esto es algo tremendamente sospechoso y es lo que ha llevado a distintos, oficinas y análisis de inteligencia a establecer hipótesis sobre qué motivaciones puede haber detrás de las clases políticas occidentales para haber buscado un hundimiento de la economía. Esto lleva necesariamente a pensar a qué puede ser más importante para esta clase dirigente que la defensa de su economía. Entonces, hay muy pocas razones. Ahí se ha hablado de los grandes conflictos que están en este momento encima de la mesa en Occidente, pues la guerra comercial y más que comercial entre China y Estados Unidos fundamentalmente. Se ha hablado de la crisis y la guerra entre el sistema financiero occidental y el movimiento populista industrialista detrás de Trump, y con él lo que vaya a pasar en las elecciones de noviembre, que es un tema también clave, y en conjunto la crisis del modelo neoliberal, que era algo que ya se estaba produciendo, de hecho, en los últimos años, que era un modelo que, como consecuencia del sobreendeudamiento, el riesgo acumulado estaba llegado a una situación límite, y el sistema, los que controlan el sistema financiero, saben que tenían que hacer algo. Adrián, ya que tocaste ese punto, no me quiero ir sin preguntarte esto. En medio del coronavirus, ya sea un arma o una mutación natural, lo que sea, curiosamente se desarrolla, como decías, en una guerra a gran escala entre China y Estados Unidos, agresiones de todo tipo, previas a una guerra caliente y una lucha por el control de la tecnología total. ¿Estamos viendo el escenario premilitar, te pregunto, tal como lo vimos en la guerra entre el Imperio Británico y Alemania, que se disputaban por la tecnología, por los británicos los inventos de Marconi, por Alemania las patentes de Telefunken en aquel tiempo? Esto es ahora como el 5G. Te pregunto, ¿el impacto económico del coronavirus es más grave del que habíamos previsto en un inicio? Alertan las autoridades europeas. 1. Los efectos de la pandemia durarán décadas, alerta la ONU. Si es muy posible, sí, es muy posible una guerra entre Estados Unidos y China en el 2021, el próximo año, alerta John Mearsheimer, uno de los 3 internacionalistas vivos más importantes del planeta. Con estas 3 alertas y con lo que dije, por o debido al coronavirus y a la caída económica, ¿qué panorama ves para todos los habitantes del mundo? Rápido y nos vamos en 30 segundos. Bueno, pues en 30 segundos sobre tantos temas no es fácil sintetizarlo, pero es evidente que nos encontramos ante un momento histórico clave en el que hay un sistema, que es el sistema neoliberal dominante en Occidente, en una situación crítica, está en sus últimos momentos y está en una guerra a varias bandas que se van a decidir en los próximos años, con los países emergentes, con China, con el modelo industrialista de Trump y con su propio hundimiento, que, salvo que suceda algo inesperado, es algo que se está produciendo ya por sí mismo desde hace una década. Muchísimas gracias, Adrián, un abrazo. Gracias, allá Durango, también un abrazo. Gracias, Beatriz. El coronavirus nos está enseñando cosas, pero nosotros como seres humanos no estamos reaccionando tan rápido para que esta lección pues nos sirva. Un ejemplo, el coronavirus pues ya sabemos que provocó algo muy bonito para el planeta Tierra.
Al detenerse la producción, pues se detuvo también la contaminación. Viendo ciudades y aire más limpio. Ya lo vimos hace unos meses con unas fotografías del satélite. Pero lo que no sabíamos es que además de eso, al detenerse la contaminación y tener cielos más azules, más claritos, más limpios, las plantas que generan electricidad con energía solar aumentaron sorprendentemente, informa el Instituto de Relaciones Económicas de Londres. Hay más sol y las celdas solares aumentaron su producción, tanto que el mundo este año se ahorrará 5% de electricidad convencional. Y yo pregunto, ¿el ser humano no puede ya dejar de depender del petróleo y darle limpieza que la madre naturaleza necesita? No, pues no. Primero el negocio, primero el dinero. Ahí se la dejo. Buenas noches.